Adelante. Okay. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3, conformado por el servidor Marco, Jorge, Alexis y Juan. Y vamos a exponer el tema de filtros activos de primer y segundo orden, en nuestro caso específico para nuestro equipo, filtros RC y C. El objetivo, pues bueno, analizar los filtros, lo que son pasabajas, pasaaltas, pasabajas segundo orden, pasaalta segundo orden, y estos 4 filtros amplificados. Bueno, primero filtros de primer orden. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un circuito que disminuye la salida de voltaje de acuerdo con la frecuencia de entrada. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, hay que recordar que lo que son las capacitancias y las inductancias se comportan o aparentan ser una resistencia en corriente alterna. La fórmula para esa resistencia, en este caso, es el inverso de 2pi por frecuencia por capacitancia. Como se puede ver, la frecuencia está en la parte de abajo, es decir, entre más crezca la frecuencia, más va a disminuir la resistencia aparente o la reactancia que... Entre más crezca la frecuencia, más va a disminuir la reactancia o resistencia aparente del circuito. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más pequeña es esta resistencia, menos voltaje va a consumir, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser menor. Es decir, este filtro, este circuito rechaza las frecuencias altas y permite solamente el paso de frecuencias bajas a una determinada frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte está dada también en parte por la relación entre estos dos componentes, que está dada por tau. Como recordamos, tau en un circuito RC es R por C. Y la frecuencia de corte, más bien, y tau, a su vez también, es el inverso de la frecuencia de corte. Pasa al sentido positivo, por favor. Y bueno, ese es el caso contrario. Como podemos ver, igual, entre más crezca la resistencia, más va a disminuir este voltaje. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia va a ser mayor. Como estamos tomando el voltaje de la resistencia, entonces, entre más alta sea la frecuencia de entrada del circuito, más alta va a ser la frecuencia de salida. Por lo tanto, este filtro rechaza las frecuencias bajas y acepta las frecuencias altas. Es un filtro pasante. Y bueno, más adelante, por favor. Filtros de segundo orden. ¿Qué es un filtro de segundo orden? Un filtro de segundo orden es un filtro de primer orden en serie con otro filtro de primer orden. ¿Para qué se hace esto? Para hacer una doble amortiguación. Recordemos que en este caso, la amortiguación, la amortiguación de un filtro de primer orden en su frecuencia de corte es equivalente a raíz de 5. ¿Por qué? Pues bueno, la potencia, hay una fórmula que nos dice que es el voltaje al cuadrado por resistencia. Cuando disminuimos el voltaje a 70.71% aproximadamente, estamos reduciendo la transmisión de potencia a la mitad. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos que este valor es igual a raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5, punto 5, perdón, nos da punto 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos dos filtros de primer orden en serie, tenemos una amortiguación de punto 5 por otra amortiguación de punto 5, es decir, un valor de punto 25. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, estos filtros en efecto generan una respuesta más fiel a lo que se quiere lograr, pero hacemos un sacrificio de un cuarto de la potencia, una transmisión de un cuarto de la potencia de la que se debería estar transmitiendo. El anterior era un filtro pasabajas de segundo orden y ese era un filtro pasante de segundo orden. Y bueno, ¿qué es un filtro activo? Un filtro activo es un filtro que tiene aparte una etapa de amplificación. Otra diapositiva, por favor. Una etapa de amplificación. ¿Para qué se hace esta etapa de amplificación? Bueno, se hace para contrarrestar este valor de voltaje y que el valor de voltaje sea mucho más alto. Entonces, en nuestro caso específico, estamos amplificando por un valor de 8 veces. Es decir, de tener un valor de 0.5 voltios, tomando en cuenta que es un voltio pico pues, de entrada, ahora vamos a tener un valor de 4 voltios. Y bueno, en este caso, pues surge la pregunta. De igual forma, siguen respetándose los mismos porcentajes. Es decir, digamos que esta es nuestro voltaje de trabajo, ¿no? Aquí tenemos 0 voltios y aquí tenemos 0.5 voltios. Aquí arriba tenemos 1 voltio y en esta sección está conduciendo. Bueno, de igual forma van a ser los mismos porcentajes, es decir, aquí va a estar 50% de voltaje, solamente que vamos a tener 4 voltios en vez de tener 0.5 voltios. ¿Para qué se hace esto? Aparte de contrarrestar o de eliminar esa reducción de los filtros de segundo orden, lo que también se logra es crear un umbral más grande en el que podemos trabajar. Es decir, en vez de trabajar en un porcentaje, en un valor de 0.5 voltios, ahora tenemos un umbral de 4 voltios, 8 veces más grande. Esto nos da pues más tolerancia a errores y que pues podamos hacer circuitos con mayor tolerancia igual.
Ahora, para comenzar con el análisis en estos 4 filtros, vamos a comenzar por las funciones de transferencia en base a estos componentes que hayamos calculado. Debemos aclarar que siempre tenemos que dar un valor comercial hacia el componente más difícil de hallar. En este caso, como no usamos inductores, usaremos capacitores. Le damos este valor y en base a él obtenemos todo lo demás. Aquí, en base a todo esto, tenemos las funciones de transferencia, siendo esta de bajas de primer orden, altas de primer orden, bajas y altas, ambos de segundo orden. Las gráficas calculadas en Octave quedarán de la siguiente manera. ¿Lo ven? Están curveadas y estas de segundo orden tienen un poco más de curvas, siendo diferentes. ¿Sí? Para simular los circuitos usamos el Spice. Como ven, aquí están los del primer orden, donde tienen aquí la etapa de amplificador operacional. Es un no inversor. Aquí conectado a estos voltajes que lo van a alimentar y nos debería dar una ganancia de 4. Y aquí están los de segundo orden. Son muy similares, solo cambian los arreglos como ya mencionó mi compañero. RC, RC, CR, CR. Pasabajas y pasaltas. Antes de comenzar tenemos que comprobar que el componente va a ser esperado. En el caso de un pasabajas, tenemos que comprobar que todas las frecuencias menores a la frecuencia de corte, en este caso de 4 kHz, pasen mientras que las otras vayan disminuyendo. El modelo ideal sería 0. En este caso es el del pasa altas. Algo que no mencioné es que esta es la respuesta del nodo sin amplificar, mientras esta es la respuesta amplificada. Ahí se muestran todas las gráficas. Como ven, aquí está, respuesta normal, amplificada, y el voltaje de entrada. Y lo mismo que mencionamos anteriormente. Ahora, esta es una respuesta. Vamos a hacer las simulaciones al 100% de la frecuencia de corte. Como vemos, aquí está el voltaje de entrada, una senoidal de 1 volt de amplitud. Aquí está nuestra respuesta. Pero vemos que se amplifica, le da una ganancia. Comparándolo con los anteriores filtros, es una respuesta muy diferente. Aquí con los demás filtros, ven que la respuesta cambia demasiado con la ganancia. Más de lo mismo. Ahí arriba menciona qué filtro es, su frecuencia de corte, pero también estudiamos las otras frecuencias de corte, al 10%, 20% y 50%. Solo que no nos muestran las imágenes para no sobresaturar, así que se mostrará a continuación una tabla de los resultados después de mostrar los circuitos en físico. Este es el RC. Usamos potenciómetros porque a veces los valores de resistencia no son comerciales y con este podemos ajustarlos para obtener la atenuación deseada, la cual se muestra junto a los voltajes obtenidos aquí en el osciloscopio. Tiene el voltaje máximo, la ganancia que tenemos. El CR de primer orden. Ahí vemos su amplificador operacional. El RC, discúlpenme. Y el CR. El segundo orden, los dos. En esta tabla, como mi compañero Marco ya explicó desde el inicio, podemos ver cómo va variando desde 3.9 volts, aumentando su frecuencia, va disminuyendo su voltaje. Pero al contrario del RC, el CR, en vez de disminuir, va aumentando el voltaje, igual con los mismos, disminuye, aumenta y lo mismo, disminución y aumento. Y la conclusión es de, en este tema vimos cuáles son las diferencias, cómo calcular, cómo también usar correctamente un amplificador para un filtro pasivo, convertirlo a uno activo, y también las diferentes fórmulas como aquí se explican, que se agregan diferentes procesos para calcular desde un pasivo hasta un activo. Gracias por